Capítulo 5. Las señales. Hacer preguntas es impulsar a pensar hacia adelante, contestar preguntas es hacer una pequeña pausa al pensar. Únicamente, cuando una respuesta genera otras preguntas, la mente continúa indagando. Una mente sin preguntas es una mente sin vida. Pero ¿qué relación puede haber entre el 348, la mujer, la caja de madera, el coche y el bosque?, preguntó Martín. La ley de la unicidad es, seguramente, uno de los principios universales más importantes. Afirma la conexión primaria de todas las cosas y sugiere que actos de nuestras vidas, aparentemente independientes, son en realidad, parte de un todo superior. Aspectos de la vida cotidiana están conectados por patrones compartidos de energía y por campos de consciencia que, no siempre, pueden ser inmediatamente evidentes para nuestra consciencia en un estado normal, respondió Claudia. De momento, he visto el 348 en varias ocasiones a lo largo del día y la mujer apareció también en el sueño de mi amigo Giovanni, dijo Martín esperando una respuesta. Sí, también existen aquellos en los que dos personas tienen el mismo sueño o parte de él. Estos casos se llevan estudiando mucho tiempo y aún no se ha encontrado explicación alguna. Pero al final todo está conectado. Existe una sincronicidad que hace que hechos, aparentemente fruto de la casualidad, compartan el mismo origen o lleven a un destino común, apuntó Claudia. En la universidad tuve a un profesor de física que nos hablaba de la ley de sincronicidad, en la física subatómica. Nos explicaba que algunos experimentos parecen demostrar una unicidad o totalidad en el universo que desafía las reglas aceptadas de causa y efecto. Más tarde leí que se ha demostrado en pruebas realizadas en laboratorios que todas las partículas subatómicas responden y tienen una relación con el movimiento de cada una de ellas, aunque esta relación no sea explicable en los términos tradicionales de causa y efecto, argumentó Martín mientras Lucía volvía a llenar las copas de vino. La verdad es que yo no sé qué significan las señales de tu sueño, lo único que te puedo decir es que, seguramente, están conectadas a algo que será importante en tu vida. Pero, ¿qué? Lo único que sé es que, probablemente, es importante, respondió Claudia mirándole fijamente a los ojos. Tras aquellas últimas palabras de Claudia, Martín miró la hora que marcaba el reloj del DVD que se encontraba debajo del televisor del salón. Bueno, es ya muy tarde y a vosotras os gustaría descansar. Así que será mejor que me marche, dijo Martín mientras se levantaba del sofá. No te preocupes, apuntó Lucía, que había permanecido callada durante prácticamente toda la conversación. Sí, será lo mejor, yo también estoy un poco cansado, insistió Martín, mientras le daba 2 besos a Claudia y le agradecía su ayuda. Me lo he pasado muy bien esta noche, dijo Lucía mientras le acompañaba a la puerta. Yo también, y quería darte las gracias por ayudarme. ¿Las gracias? Si no he hecho nada. Sí que has hecho, me has escuchado, me has presentado a tu hermana y me has invitado a la exposición que ya te dije antes que me encantó. Pues tendremos que repetirlo entonces, dijo Lucía con su preciosa sonrisa. De regreso a casa no dejó de pensar en ella y se olvidó del resto de pensamientos que le habían invadido durante todo el día. Sacó su mano del bolsillo junto a un papelito que desplegó poco después. Leyó el número de teléfono escrito a bolígrafo que le había anotado minutos antes Lucía y comenzó a marcar aquel número en su móvil, pero, antes de dar al botón de llamada, colgó pensando que sería mejor dejarlo para el día siguiente. Levantó la mano para llamar la atención de un taxi que se acercaba. Por favor, a la calle, indicó al taxista mientras se acomodaba en el asiento trasero. Durante el trayecto, Martín se quedó pensativo con la mirada fija en los dígitos del taxímetro. Mirar el continuo cambio de aquellos números le sumió en un estado de abstracción con la realidad que le rodeaba, como si su cuerpo permaneciera sentado en aquel taxi pero su mente se hubiese teletransportado a alguna dimensión paralela. El taxista era un hombre de mediana edad con barba de 2 días, llevaba el pelo recogido en una coleta que se ocultaba, en su mayoría, entre su espalda y el asiento del taxi cubierto por una de esas fundas con bolitas de madera que tienen por misión masajear la espalda. El lóbulo de su oreja derecha brillaba por la presencia de un pequeño pendiente. Iba escuchando un programa de esos nocturnos en el que los oyentes llaman pidiendo consejo de algún asunto personal que les preocupa. De vez en cuando, echaba un vistazo por el retrovisor como para asegurarse que su cliente aún seguía allí sentado pero sin prestarle la más mínima atención. Esa noche le había tocado un taxista poco hablador y le vino bien, le aburrían tremendamente las conversaciones de temas banales que empiezan todas igual y que duran 5 o 10 minutos como mucho.
El semáforo se puso en rojo y el taxi se detuvo. Al cabo de unos segundos, otro vehículo se paró en el carril derecho e instintivamente miró a través de los cristales de la ventanilla, observando que el coche lo conducía un hombre acompañado de una mujer y un niño dormido en su sillita en la parte trasera. Al cambiar el color del semáforo, el taxista reanudó la marcha mientras el conductor del coche, distraído momentáneamente hablando con la mujer, se puso en movimiento unos instantes después, tiempo más que suficiente para que el taxi le adelantara por completo y Martín pudiera ver las caras de sus ocupantes. Más que en las caras, se fijó en lo que colgaba del espejo interior. Era una especie de colgante que se balanceaba describiendo pequeños círculos. Los ojos de Martín se fijaron en él atraído magnéticamente por el destello que desprendía. Era una especie de medallón con un círculo en su interior abrazado por dos aspas curvadas. A pesar de que estaba convencido de no haberlo visto con anterioridad, tuvo la impresión de que le era familiar y no podía explicar la sensación que percibía en aquel momento. «Quédese con la vuelta», dijo Martín extendiéndole un billete. «Muchas gracias, señor, buenas noches», se despidió el taxista agradecido. Una vez en casa dejó, como siempre, las llaves encima de la mesa, puso a cargar el móvil y se dispuso a cepillarse los dientes con movimientos lentos pero constantes. En su infancia, su madre le regañaba muchas veces después de haberse lavado los dientes porque siempre salpicaba de pasta el espejo y, al secarse, costaba mucho de limpiar. Ahora, como era él quien tenía que limpiarlo, se aseguraba de tener cuidado para no manchar demasiado. Se tumbó en la misma cama en la que mantuvo el sueño enigmático la noche anterior y cerró los ojos esperando volver a tener otro sueño relacionado y a la mañana siguiente poder recordar los máximos detalles posibles. Antes de introducirse bajo las sábanas colocó una libreta y un lápiz encima de la mesita de noche. No conseguía dormirse, el deseo de autoimponerse un sueño le estaba desvelando. Intentó contar hasta 100 pero no obtuvo resultado y lo intentó hasta llegar a 1000. Aunque esta vez, mientras iba contando, sus pensamientos fueron dirigiéndose hacia Lucía y sin darse cuenta había dejado de contar mientras sus ojos se cerraban por completo.